Hola, la seguridad privada está por todas partes, la vemos a diario. Pero, ¿nos hemos parado a pensar quién los vigila a ellos? Hoy vamos a meternos de lleno en ese sistema, a veces un poco invisible, que controla a las empresas y al personal de seguridad en España. Queremos entender quién pone las reglas del juego y, sobre todo, quién se asegura de que se cumplan. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por lo más básico, viendo qué tipos de seguridad existen, para luego ir escalando hasta llegar a las medidas más contundentes que las autoridades pueden llegar a tomar cuando las cosas, no van como debería. Venga, pues para empezar, lo primero es lo primero. Hay que tener claro de qué hablamos cuando decimos seguridad. La ley lo deja bastante bien atado, estableciendo 5 categorías principales. Pensemos en ellas como los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. Vamos a verlas. La seguridad física es la más evidente, ¿no? Vallas, puertas blindadas, controles de acceso, todo lo que podemos tocar. Luego está la electrónica, las alarmas, las cámaras, los sensores, los ojos y oídos tecnológicos. La informática, que hoy en día es absolutamente crucial, protege los datos. La organizativa es un poco más abstracta, se refiere a los planes, los protocolos y los departamentos de seguridad de una empresa. Y finalmente la personal, que es un cajón desastre donde entra el resto de servicios de protección más directa. Vale, perfecto. Ya sabemos el porqué, ya entendemos de qué va la seguridad privada. Ahora viene la pregunta del millón. El quién. ¿Quién le pone el cascabel al gato y se encarga de controlar todo este sector? Porque evidentemente alguien tiene que hacerlo. Y la respuesta principal se puede resumir en 3 letras. FCS, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Detrás de estas siglas están la Policía Nacional, la Guardia Civil y también las policías autonómicas. Son ellas, en esencia, las que tienen la competencia y la responsabilidad de ejercer este control. Pero ojo, que aquí no vale el café para todos. El trabajo está muy repartido. La Policía Nacional lleva el control general, por así decirlo. La Guardia Civil, en cambio, se centra en un ámbito súper específico, los guardas rurales y su formación. Y luego las policías autonómicas, como los Mossos de Escuadra o la Ertzaintza, pues asumen la supervisión dentro de sus respectivos territorios. Bueno, ya tenemos claro quién vigila. Ahora la pregunta lógica es, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el día a día de esa supervisión? Pues la ley establece fundamentalmente 2 maneras de hacerlo. Un control más general y unas inspecciones mucho más formales. Y es muy importante entender la diferencia. El control general es, reactivo. Una patrulla de policía está en su ronda, ve algo que no cuadra en un servicio de seguridad y actúa. En cambio, las inspecciones formales son proactivas, son como auditorías planificadas dentro de un plan anual para ir a una empresa o a una instalación a comprobar que todo esté en regla. Pero aquí viene algo muy interesante. La supervisión no es solo cosa de la policía. La ley nos da un papel a todos. Dice claramente que cualquiera que vea algo irregular puede y debe denunciarlo. Esto significa que la vigilancia también empieza desde abajo y que una simple denuncia puede poner en marcha toda la maquinaria de inspección. Claro, todo esto está muy bien sobre el papel, pero ¿qué pasa cuando la cosa se tuerce de verdad? ¿Qué ocurre cuando una de esas inspecciones o una denuncia ciudadana destapa un problema real? ¿Cuáles son las consecuencias de saltarse las normas? Esa es la pregunta. Porque un sistema de control sin capacidad real para sancionar, pues se quedaría en nada, ¿verdad? Vamos a ver qué herramientas tienen las autoridades cuando detectan un fallo. Pues bien, básicamente hay 2 caminos, dependiendo de la gravedad del asunto. Si la irregularidad es una falta administrativa, se abre un expediente sancionador que puede terminar en multas o incluso en suspensiones. Pero si lo que se detecta tiene pinta de ser un delito, la cosa cambia. Se paraliza todo y el asunto pasa directamente a manos de un juez. La seriedad es máxima. Y ahora llegamos al plato fuerte. A esas situaciones de emergencia en las que el Estado puede actuar con una contundencia increíble, incluso antes de empezar con todo el papeleo formal de un expediente. Son las llamadas medidas provisionales. Y fijaos qué importante es el matiz, se actúa antes de abrir el expediente. ¿Por qué? Porque si hay un riesgo grave, un peligro inminente, para las personas o para los bienes, no se puede esperar a que la burocracia siga su curso. Hay que actuar, y hay que actuar ya. Y cuando hablamos de estas medidas, no son ninguna broma, ¿eh? Hablamos de precintar equipos o armas que no deberían estar ahí, de suspender un servicio de vigilancia en el acto, de cerrar un despacho de detectives que opera sin licencia, o incluso de desconectar un sistema de alarma que está dando fallos y volviendo loca a la policía. Son intervenciones muy serias y de efecto inmediato. 15 días es un número clave. Una vez que un agente toma una de estas medidas de urgencia sobre el terreno, un órgano superior tiene un máximo de 15 días para revisar la decisión y decir,
De acuerdo, la mantenemos, la modificamos o la levantamos. No puede quedar en un limbo. Y un último detalle fundamental. Estas medidas tan drásticas tienen fecha de caducidad. Aunque sean necesarias en un momento dado, son siempre temporales. La ley pone un tope de 6 meses para garantizar que no se conviertan en un castigo permanente antes de que se resuelva el expediente. Y con esto llegamos al final del recorrido. Hemos visto todo el engranaje, los tipos de seguridad, quién vigila, cómo lo hace y qué poder tiene para actuar. Y claro, la gran pregunta que queda flotando en el aire ¿es eficiente todo este complejo sistema? ¿Consigue el equilibrio justo entre la actividad privada y la seguridad de todos? La reflexión, desde luego, está servida.